León Weinstein está con nosotros hoy como invitado. León, hola, nos da gusto verlo. Buenas tardes, gracias igualmente. Siempre me da gusto venir a Politec. Justo antes de nuestra grabación, AS Dutch Press informa que la Casa Blanca ya le comunicó oficialmente a AS Dutch Press que considera que la guerra en Irán ha terminado. Esta declaración se hizo a pesar de la presencia de tropas estadounidenses en la región. León, ¿qué opina usted? Eso es pura semántica, nada de eso. Es decir, el asunto es que hoy, 1 de mayo, se termina el plazo legal de 2 meses para que los presidentes lleven a cabo acciones militares sin el permiso del Congreso. El Congreso no ha dado tales permisos, de hecho creo que ni siquiera se ha dirigido nadie al Congreso sobre este asunto. Y entonces, siguiendo la buena tradición, no me gusta, lo digo con un poco de ironía. La buena tradición de los presidentes de los Estados Unidos en los últimos 50, 60, 70 años es que engañan semánticamente al Congreso, al pueblo, a ellos mismos. Por ejemplo, cuando Kennedy hizo el bloqueo a Cuba, para no caer bajo esa misma ley, que se llama, digamos, la ley de declaración de guerra, él la llamó inspecciones en los accesos. Y decimos, un segundo, ¿eso es un bloqueo? No, ¿cómo crees? El bloqueo es una cosa, la inspección en los accesos es otra, y para eso no necesito ningún permiso. Entonces, cuando Clinton bombardeó Bucarest, y por cierto destruyó por completo los puentes, las plantas eléctricas, todo lo que pudo, ¿verdad? Entonces él declaró que eso no era una operación militar, sino que se llamaba protección de la minoría musulmana. Y dice, pero con ayuda de una operación militar, dice, no, esto es solo protección. Es decir, en otras palabras, sí, varios presidentes hicieron esto varias veces, 5 presidentes lo hicieron, Obama, incluyendo a Ronald Reagan, 5 presidentes lo hicieron varias veces. El Congreso, miembros del Congreso, intentaron presentar demandas, pero los tribunales no quieren involucrarse en este asunto. Es una situación muy delicada y por eso los tribunales se niegan. Es decir, en otras palabras, simplemente llamas algo de otra manera. Dices que no pasó nada parecido, que no atacaron a nadie, que no hay ninguna guerra, así que tómenlo como un engaño total. Sí, porque muchos se preguntaron si esa declaración es realmente cierta o si es solo una trampa legal, como lo describiste, para que ese plazo de 60 días... Sí, sí. Para evitar el plazo, esto también recuerda a esa, ¿cómo se llamaba correctamente? La resolución de poderes de guerra, sí, de 1973. Gracias por la aclaración. Ahora entenderemos más claramente lo que realmente está pasando. Pero por otro lado, ¿es esta posibilidad de declarar la guerra terminada un logro estratégico real que ahora se pueda, usando ese término, vender al Congreso, vender a su electorado y seguir adelante, aprovecharse de esa maniobra política? No, todavía no, porque el presidente de los Estados Unidos y los propios Estados Unidos no pueden alejarse de esto así como así, dadas las circunstancias actuales. Porque habiendo derrotado completamente a Irán en el sentido militar, no lograron dos cosas. Primero, no lograron llevarse el uranio enriquecido ni detenerlo. Solo lo detuvieron por unos 10 o 15 años. Probablemente no sé cuánto tiempo tomará la recuperación, creo que será mucho tiempo, y no eliminaron las posibilidades. Irán puede bloquear Hormuz cuando quiera. Entonces, estas dos cuestiones deben resolverse de alguna manera, y en este momento no importa cómo, simplemente deben resolverse. Y deben resolverse desde el punto de vista de nuestra política interna estadounidense durante el mes de mayo. Yo decía antes aquí hasta el 15 de mayo, pero vamos a extenderlo. Hasta finales de mayo, digamos, ¿sí? Hasta finales de mayo. Debe resolverse simplemente porque tenemos una agenda que la administración está obligada a cumplir. Es decir, el inicio del ataque al Partido Demócrata antes de las elecciones, el inicio, por así decirlo, de procesos muy sonados. Y es necesario que no haya guerra para que no desvíe la atención de esto. Y la recuperación, por así decirlo, sin presión inflacionaria, con los precios bajando y no subiendo, como está ocurriendo ahora,
y la estabilización de los precios de la gasolina, porque ayer al pasar por una de las gasolineras, creo que en Beverly Hills, vi que ahí todo es más caro, sí. Pero, sin embargo, ahí el diésel costaba alrededor de $8 por galón, o sea, eso es como $2 por litro aproximadamente, 2.10 por litro, lo cual es una barbaridad. Eso no significa que sea así en todo el país, pero al menos en California. Pero también la gasolina normal, la que yo uso, aunque es de alta pureza, cuesta $6 el galón. Eso significa que es un 30% más de lo que sinceramente pagábamos antes. Y por eso duele mucho. Y para poder salir adelante, los republicanos en noviembre, los republicanos necesitan que en septiembre, digamos, en vez de $6, ahora tenemos 4, y en todo el país, en vez de 4 ahora, no sé, son 2.80, 3.15 como máximo. Eso para nosotros es algo determinante, el precio de la gasolina, porque arrastra todo lo demás. En general, la administración está en una situación en la que están obligados de alguna manera a resolver esto y presentarlo como una victoria. Bueno, en realidad ya hemos hecho retroceder a Irán unos 10, 15 o tal vez más años atrás. Y lo único es que si seguimos este camino, tenemos que destruir sus puertos, destruir sus instalaciones petroleras y todo tipo de cosas, privarlos de la oportunidad de ganar dinero para que no puedan usar ese dinero para restaurar su potencial militar industrial. Y si Donald Trump decide que va a terminar la guerra no de la manera que los israelíes llamarían una victoria, pero los israelíes naturalmente tienen sus propias ideas al respecto. Entonces, si él decide ir por ese camino, bombardearemos esa isla, hay varias islas allí, en las que hay varias instalaciones petroleras. Y vamos a bombardear todo lo que esté relacionado con la posibilidad de que Irán reciba mucho dinero por el petróleo y el gas en los próximos años. En este contexto hay una declaración interesante. Vamos a intentar analizarla ahora y desglosarla con más detalle. Hay un presentador de televisión, periodista, bloguero, que antes fue diputado de la Duma Estatal de la Federación Rusa, pero ahora es opositor. Es Alexander Nevzorov. Y él en su canal de Telegram describió una historia así. En una audiencia en el Senado, respondiendo a la pregunta de Roger Wicker sobre si realmente la Federación Rusa está tomando medidas para sabotear la exitosa operación de Estados Unidos en Irán, el jefe del Estado Mayor Conjunto de Estados Unidos, el general Dan Kane, él respondió afirmativamente, pero sin revelar detalles. Él declaró que realmente tiene información sobre cómo Rusia podría estar ayudando a Irán en la guerra. Y ahora Alexander Nevzorov se hace una pregunta. Él dice, me pregunto, ¿le informaron a Trump? Y en su forma habitual dice que da la impresión de que Putin hechizó a Trump con una poción de amor. Explíquenlo con una sola palabra. Él pone entre paréntesis demencia. El comportamiento ilógico del presidente de Estados Unidos es imposible. Por alguna razón, el Trump hechizado confía en las palabras de un dictador loco y no en sus propios servicios de inteligencia. Y nos hacemos esta pregunta, León, y también para usted. ¿Por qué la administración de Trump, según la impresión de muchos, sigue demostrando más confianza en Putin que en las conclusiones de su propia inteligencia militar? Disculpe, desde mi punto de vista el brebaje lo toma constantemente Nevzorov, pero de eso no se trata la conversación. No entiendo una cosa, si con su análisis me lo explica un poco, entonces intentaré responder a eso. ¿Y en qué sentido Trump no confía en los servicios de inteligencia? ¿Dijeron que le informaron a Trump y él no les creyó o qué? Bueno, eso no pasó, sí, y además no conocemos todos esos detalles de la relación entre Trump y la inteligencia, lamentablemente. Bueno, Nevzorov llega a esa conclusión. En el contexto de la última conversación entre Trump y Putin, él como que sí. O sea, Sasha, lo conocí en su momento, teníamos trato, por eso Sasha. Alexander, él llega a una conclusión muy extraña. Dice algo así como, pronto va a llover, por eso el ángulo recto es de 90 grados. O sea, ambas cosas son correctas, pero no está claro cómo una se deriva de la otra. ¿Y de qué manera el informe del ministro y del comandante de los Estados Mayores estadounidenses sobre que Rusia sí está ayudando a Estados Unidos, cómo es que eso se convirtió en que no le cuentan a Trump o que Trump confía más en Putin que en ellos? Pues yo simplemente no puedo entender esto, pero bueno.
Entiendo que son preguntas retóricas, ustedes tampoco pueden responderlas, aunque si pueden responder, háganlo. Pero me parece que lo que contaron en el Senado, sí, que Rusia está ayudando, no es una prueba de que Trump no les crea. Eso es, Graham, miren. Podemos simplemente agregar en el contexto de esta declaración de Alexander Glebovich. Recordamos cómo esto sucedió repetidamente en relación con Irán o sobre los hackers rusos que ayudaron a ganar en las elecciones. Y Trump tenía una actitud algo ambigua hacia ciertas declaraciones de su propia inteligencia, lo que insinuaba o decía que no tomaba tan en serio esas afirmaciones. En otras palabras, se toma un ejemplo del pasado, que Trump, cuando cruzó la calle, cayó en un charco, así que ahora, cada vez que cruza la calle, cae en un charco. Entendí esa idea. Ok, bien, entonces entendí la lógica. Ahora déjeme decirle lo siguiente. Cuando Trump dijo que confiaba más, en ese sentido, en Putin que en su propia inteligencia, resultó que tenía absolutamente razón. Tenemos muchas pruebas de que la inteligencia mintió a propósito, y además por encargo de Obama. Si quieren, podemos profundizar, como decía Gorbachev, en este asunto. Y ahora mismo tenemos un gran caso en curso sobre esto. Es decir, en Florida ya se ha reunido un gran jurado que está trabajando en esto y ya han comenzado los primeros arrestos. Así que había una orden de Obama de mentirle al mundo entero. Sabemos de qué se enteró Trump y de quién lo supo, y por eso él dijo que en ese sentido confía en Putin. Ahora, наша разведка. Теперь, hablando, pasemos a a una pregunta seria. ¿Rusia participa en la resistencia de Irán contra Estados Unidos? La respuesta es esta. Sería extraño si no participara. ¿Y qué? ¿Estados Unidos no participa en la resistencia de Ucrania contra Rusia? Por supuesto participa. No enviamos soldados allá, pero mira el armamento, mira los enlaces a Starlink y cosas así. ¿Quién da eso? Por supuesto, Estados Unidos lo da. ¿Y qué? ¿Rusia no puede hacer lo mismo, pero de manera inversa en Irán? Claro que lo hace, naturalmente, y China también lo hace. Y Trump lo sabe perfectamente, y todos los demás también lo saben bien. No nos dicen los detalles, no nos dicen exactamente cómo, por qué no hablan de eso. Al final de cuentas, es asunto de ellos, secreto militar. Pero por supuesto ayuda. Mire, nos acaba de lanzar una idea interesante para reflexionar. Que los espectadores también reaccionen. Volvamos a su declaración. Usted prometió explicarla con más detalle. Entonces, ¿en qué sentido la inteligencia le jugó una mala pasada a Obama y esa historia que usted mencionó? No, no fue una mala pasada con Obama. 16 de enero, 9 de enero de 2017. Sí, del año 2016 o 2017, en casa de Obama, y él seguía siendo presidente hasta el 20 de enero, se reunió todo su llamado gabinete de guerra, es decir, todas las personas que participaban en el Consejo de Defensa. Eso incluía a la CIA, el director del FBI, el director de la Agencia Central de Inteligencia de los Estados Unidos, el vicepresidente, no quiero seguir enumerando, todos los que tenían relación con la defensa. Y la CIA informó, y tenemos todos los documentos al respecto, la CIA informó lo siguiente: nuestras investigaciones sobre la interferencia de Rusia en las elecciones concluyeron que llegamos a la conclusión de que no hubo ninguna interferencia en las elecciones. Los hackers rusos no participaron ni de un lado ni del otro. Ellos, más bien, ellos simpatizaban, los hackers oficiales rusos simpatizaban con Clinton. Y hay una explicación de por qué. Después, si quieren, les explico por qué. Así lo decidieron. Pero 100% no ayudaron a Trump. En ese momento, Obama, ya había dos testigos, detuvo la sesión y dijo: me gustaría que rehagan ese informe antes de que siga circulando. Brennan, quien dirigía la CIA en ese momento, dijo: ¿de qué manera lo rehicieron? Lo cambiaron a que la inteligencia rusa y Rusia intentaron apoyar a Trump. Todo esto se discutió abiertamente en la sesión. Nada de esto se graba porque esa reunión es secreta. O sea, sí se graba en algún lugar, en algún lado, pero no nos lo muestran a nosotros. Pero ya tenemos pruebas, tanto escritas como testimonios de dos personas que estuvieron ahí y cosas por el estilo. Y Brennan dijo: todos mis analistas llegaron a esa conclusión. Obama dijo: haz que lleguen a otra conclusión.
Hoy debo, dijo Brennan, enviar este informe al futuro presidente porque estoy obligado a enviar el informe el mismo día, tanto al presidente actual como al llamado presidente electo. A lo que Obama dijo, retrásalo. Y entonces, el día 16, un nuevo informe, en el que se decía que Rusia participó activamente y cosas por el estilo, salió a la luz. Y de inmediato fue puesto sobre la mesa, lo trajo Comey. Ahora ya no fue Brennan, sino Comey quien lo llevó a Trump, lo puso sobre la mesa y dijo, no te preocupes, sabemos que eso no es cierto. Eso es. Y entonces Trump preguntó, ¿qué soy yo? Ustedes me están, como él dijo, ustedes me están investigando. A lo que Comey mintiendo dijo, no, 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 ¿de qué hablas? Ahí él mintió y nosotros también lo sabemos por su propio testimonio y su libro. Entonces, no, no, ¿cómo crees? No, de ninguna manera te estamos investigando, yo te voy a proteger porque sé que tú no tuviste nada que ver, etcétera. Entonces, esta historia ahora se fue desarrollando durante bastante tiempo por partes. Y ahora, entonces en Florida, ¿por qué en Florida? Porque Trump en ese momento vivía en Florida y todo esto le caía encima. Él es ciudadano de Florida. Y por eso, en Florida, en el lugar y donde se le causó el daño, reunieron el llamado gran jurado, que son 23 personas. A diferencia de 12, son 23 personas, de las cuales 18 votan, pero se reúnen 23. Y este jurado revisó todos los documentos, trabajaron con ellos casi un año. Y ahora, hace 2 semanas emitieron una resolución de que recibieron suficiente documentación para asegurarse de que hubo falsificaciones, engaños y que hubo una conspiración. Y por eso se abrió un caso por conspiración con el objetivo de derrocar al gobierno legítimo de los Estados Unidos de América, y al frente de esa conspiración estaba el expresidente de los Estados Unidos de América, Barack Hussein Obama. Ahí está escrito tal cual Barack Hussein Obama, a él no le gustaba escribir su segundo nombre, pero así está escrito ahí. Y por así decirlo, este caso está en investigación. Como ya dije, la primera citación judicial. Una citación es un requerimiento judicial. Comey ya lo recibió. Luego lo recibió la persona que le filtraba información, aunque Comey decía que nunca filtró nada a la prensa. Este es el profesor, su amigo, que filtraba información a la prensa, y él también ya recibió la citación. O sea, aquí está madurando y para finales de mayo debería florecer, digamos, con un gran brote o como se llame el caso sobre la conspiración para derrocar al gobierno. Eso es pena de muerte para nosotros. ¿Eso qué es? Pena de muerte. Pena de muerte. Es una historia muy interesante. Sí. Y en fuentes abiertas creo que podemos encontrar toda la información que queramos. Yo puedo hacerlo por usted. Vamos a terminar, yo se lo envío simplemente, no sé, hay fuentes que probablemente usted también lea, como CNN, MSNBC, New York Times y similares, donde esto se oculta cuidadosamente. En todos los demás, bueno, no sé, si usted quiere le puedo enviar algunos enlaces a personas que se dedican directamente a la investigación. Se lo agradeceré, nos va a interesar. Podemos compartirlo también con nuestros espectadores, amigos, escriban también, podemos organizarlo. Y continuando nuestra conversación en el contexto de la comunicación entre Trump y Putin, ¿cómo evalúa estos contactos recientes? La conversación telefónica, según las declaraciones, hablaron durante 90 minutos y al mismo tiempo se discutió precisamente la cuestión iraní. Según la información, Putin expresó públicamente su apoyo a la lucha heroica de Irán. Interesante, ¿no? Es como un mensaje. Al comunicarse con Trump, quien está bombardeando Irán, Putin se dirige a Trump y le dice, bueno, aquí está el apoyo a la lucha heroica de Irán por la soberanía. Pero ¿no da esto la impresión de que Trump le permite a Rusia jugar un papel, incluso diría, no solo de mediador, sino ya de un interlocutor legitimado? Gracias. ¿Y acaso nosotros no hacemos lo mismo en Ucrania? Creo que nosotros también todo el tiempo decimos que el heroico pueblo de Ucrania se está defendiendo de la Rusia que lo atacó. Otra cosa es que nosotros creemos que eso debe detenerse y terminar, no matar gente. Pero nosotros todo el tiempo decimos, América, que el heroico pueblo, no nos gusta su gobierno, el ucraniano, pero el pueblo, digamos, está bien. Mira, son héroes, de verdad, héroes. Así que el asunto es que el 80% de la población de Ucrania no quiere a Rusia en el territorio de Ucrania, y el 80% de la población de Irán
quiere a Estados Unidos en el territorio de Irán. Por eso, esa es la única diferencia, nada más. Usted dijo que no nos gusta bueno, el gobierno ucraniano. Sí. ¿Y a quién quiere? Gracias. ¿En qué sentido? Bueno, si hay odio hacia ellos, Entonces, ¿los gobiernos mundiales en qué sentido? pues sí. Bueno, Milei, Netanyahu, pues no sé, digamos, esas personas que me caen bien, ya saben, me gusta comerme a todos, pero fuera de eso no. Se lo pregunto porque si volvemos al contexto de esta conversación y a la declaración anterior del mismo Nevzorov, muchos llegan a la conclusión de que para Trump la relación con Putin es una estrategia de amistad fingida. Es decir, con Rusia, digamos, mantenemos comunicación, mantenemos relaciones o, bueno, comunicación para resolver tareas más amplias. Pero, digamos, no es como lo que describiste antes, no es que realmente escuchemos, sino que aparentamos hacerlo para obtener nuestro propio beneficio. Y yo incluso creo que ni siquiera lo aparentamos. Simplemente desde el punto de vista del gobierno de los Estados Unidos de América, disculpa, ¿te molesta el ladrido? Porque puedo intentar, no, todo está bien. Tengo dos cachorros que si deciden ladrar es muy difícil. Sí. Entonces, no lo aparentamos, creemos que Rusia es uno de los jugadores más importantes en el escenario mundial. En primer lugar, es un territorio enorme. En segundo lugar, una enorme cantidad de recursos mundiales. En tercer lugar, tienen fronteras, salidas y cosas por el estilo. En cuarto lugar, tienen una enorme reserva de armas nucleares. Es decir, estos 4 puntos hacen de este país, digamos, un jugador al que hay que prestar atención. De la misma manera, China es un jugador al que hay que prestar atención y hay algunos otros, digamos, más pequeños. Y creemos que un orden mundial normal no puede ser, digamos, organizado. ¿Organizado si Rusia no participa en ello? ¿Tenemos diferentes puntos de vista sobre el mundo? Sí. ¿Tenemos diferentes puntos de vista sobre la vida? Sí. ¿No aprobamos muchas cosas que ellos hacen? Sí. ¿Ellos no aprueban muchas cosas que nosotros hacemos? Sí. Pero al mismo tiempo son un país sólido con un gran potencial. Y sería muy tonto fingir que no existen, que no son importantes. Son importantes. Al mismo tiempo, si hemos de creerle a los medios de comunicación, ahora estamos viendo un tipo de ping-pong político. Irán recientemente transmitió a través de intermediarios, es decir, incluyendo a Pakistán, nuevas propuestas de paz. Esto es la apertura del estrecho de Hormuz. Claro, a cambio del levantamiento del bloqueo y posponer el tema nuclear, digamos, para después, así como también exigencias de reparaciones y garantías de seguridad. Según informes de Al Jazeera, Axios y Reuters, Trump, por su parte, expresó su descontento con esta propuesta. ¿Por qué? Pues que sin una solución inmediata al problema nuclear no habrá acuerdo. ¿Hasta qué punto estas propuestas iraníes reflejan una verdadera debilidad del régimen? ¿Hasta qué punto esto es un juego táctico de las facciones dentro de Irán, del que muchos están escribiendo ahora, es decir, la guerra entre facciones y el centro de poder en la sombra? Nadie sabe si realmente hay una guerra entre facciones allí, todo eso es pura especulación. Y el hecho de que digan una cosa, luego digan otra y aparenten que están luchando entre ellos, no necesariamente significa que realmente sea así. Esa es solo la imagen que nos hacemos. Si es verdadera o no, no lo sabemos. He vivido en Oriente bastante tiempo, así que nunca se puede creer ni una sola palabra de nadie. Hay que juzgar por las acciones y siempre hay que estar atento para ver si no te están metiendo la mano al bolsillo con la otra mano. Los persas, los iraníes, son una nación muy antigua, llevan negociando desde hace mucho tiempo, les gusta negociar, saben cómo hacerlo, y siempre tienen no solo 3, sino 33 ideas en mente cuando llevan a cabo estas negociaciones. Por eso no sabemos qué está pasando ahí. Ahora bien, ¿qué es lo que sí sabemos? Sabemos que a esas personas que están sentadas a 300 o 500 metros bajo tierra, les da absolutamente igual si destruyen todo en la superficie o no. De verdad, les da completamente igual. O sea, exactamente igual que a su liderazgo, que al liderazgo ruso, que, bueno, a la mayoría del liderazgo estadounidense. Aquí con Trump tuvimos una situación especial, él es un líder muy atípico, así que aquí es una historia aparte. Pero a ellos absolutamente y completamente no les importa cómo va a vivir la gente antes, después o en lugar de eso. Absolutamente y completamente nada les interesa. Solo les importa una cosa, que no los cuelguen y que no les quiten el poder. Nada más. El poder iraní, no importa cómo se divida, en 24, en 2 bandos, en 16 o quién sabe, tal vez solo en uno.
Ellos mismos inventaron el segundo y fingen que existe. Todo lo que les interesa son dos cosas. La primera es que no les quiten la vida y que los dejen en el poder. Eso solo lo pueden lograr quedándose el mayor tiempo posible en sus sótanos, saliendo de repente, disparando, explotando algo, regresando corriendo, cerrando la puerta y nosotros no podemos alcanzarlos. Podríamos alcanzarlos solo si enviáramos allí a 150,000 soldados, pero entonces moriría mucha gente. Y nunca en la vida, el Congreso nunca en la vida, y tampoco Donald Trump haría eso. Y aparte de nosotros, no hay ninguna fuerza que esté dispuesta a ir allí, que pudiera, ni siquiera dispuesta que pudiera ir allí y limpiar. No tienen suficiente ejército local, ellos no quieren. La población local desarmada no es suficiente, no hay tantos kurdos, los azerbaiyanos, hay 20 millones de azerbaiyanos viviendo allí, ellos tienen armas y todo eso, pero no van a ir a Irán, a Teherán, a limpiar todo eso en las orillas. O sea, ellos saben que pueden quedarse ahí tanto tiempo como tengan comida, agua y electricidad. Y eso, creo que lo han estado construyendo durante años. ¿Cuántos 60, 30 años gastaron 60,000 millones o tal vez 160,000 millones? Nadie sabe exactamente. Y ahí hay todo un sistema, hay ciudades enteras, por eso pueden esconderse ahí todo el tiempo que quieran. Yo creo que esto es un juego. Ellos fingen que tienen diferentes facciones. Bueno, tal vez alguien realmente quiera rendirse bajo las condiciones de los estadounidenses para que, digamos, los dejen en el poder y pues que se vaya al diablo. Bueno, Venezuela. Y alguien tal vez piensa que si eso pasa, simplemente los habitantes lo atraparán y lo colgarán de cabeza. Por haber fusilado ahí a 35 o tal vez 40,000 personas que estaban manifestándose pacíficamente. O sea, es muy posible que a ese nivel haya algún tipo de desacuerdo, pero creo que va a ser increíblemente difícil hacerlos cambiar de opinión. A ellos no les importa en absoluto lo que bombardemos, no les importa nada. Lo principal para ellos es sobrevivir y mantener el poder. Y eso creo sí lo van a lograr. Por cierto, muchos críticos dicen que Trump está perdiendo la oportunidad de congelar el conflicto y al mismo tiempo concentrarse en China. ¿Usted qué opina? ¿La línea dura hacia la destrucción total de la infraestructura nuclear de Irán y en general las acciones que se están tomando ahora están justificadas, incluso si eso prolonga la guerra? No. No, la guerra es mucho más importante para nosotros. Para nosotros en Estados Unidos, nuestra política interna es mucho más importante, que de hecho luego se vuelve mundial, que la situación particular con Irán. Y con Irán es una situación particular. Había que frenar a Irán, desde mi punto de vista. ¿Cómo lo hicieron? Si fue correcto o incorrecto, no me corresponde juzgar, como se dice, no tengo todas las cartas en la mano, es decir, no tengo toda la información. Pero según la información que yo tenía, era necesario hacerlo, era imprescindible. Hubo un momento en que todos los presidentes de Estados Unidos prometieron hacerlo, pero nadie lo hizo. Se trataba de intentar destruirle a Irán todo lo que se pudiera. Irak tenía un reactor, lo destruyeron y ya no existe. En Siria estaban construyendo un reactor, los norcoreanos. Lo destruyeron y ya no existe. Pero en Irán se prepararon para esto durante muchas décadas y todo estaba mucho más disperso en diferentes lugares, así que simplemente destruirlo, como lo hicieron los estadounidenses e israelíes en enero, no fue suficiente. Entonces era necesario que, cuando una persona te dice, ahora voy a comprar un rifle, y tan pronto como lo compre, y las balas y el rifle, voy a matar a tus hijos. Tú, por supuesto, puedes tomarlo como una broma simpática, pero yo no lo haría. Yo intentaría, como se dice, darle un trancazo en la frente, incluso aunque todavía no haya disparado a mis hijos, aunque de hecho ya ha disparado a los hijos de otros. Mostró cómo dispara a los hijos de otros, pero a los míos todavía no les ha disparado, así que yo no esperaría a que realmente compre ese rifle. Yo intentaría deshacerme de él, como prenderle fuego a su casa o hacer algo más. Por eso creo que atacar a Irán era obligatorio. Eso es una bajeza, una verdadera bajeza. No estaban obligados, pero lo bajo es que Europa no fue con nosotros. Porque Irán prometió hacer lo mismo con las capitales europeas que lo que prometió hacer con Washington. Si lo hubiera hecho o no es otra cosa. Simplemente prometió matar a mis hijos, por eso tenía que morir. Así que hicimos lo correcto, lo correcto. Por así decirlo, si técnicamente fue correcto, no lo sé. Pero hicimos lo correcto al detenerlos, sí. Ahora los retrasamos por 10 o 15 años, tal vez sea suficiente. Tal vez en 10 años volvamos a ir y los retrasemos otros 10 años, no lo sé. La razón por la que pregunto sobre los riesgos y si todo esto está justificado es porque ya lo ha contado con su propio ejemplo.
Y hubo información de que las reservas comerciales de petróleo en Estados Unidos se están agotando bastante rápido debido al bloqueo de Irán y al cierre del estrecho de Hormuz. Los compradores asiáticos se están reorientando hacia el petróleo estadounidense por consejo de Trump, lo que por cierto ya está provocando un aumento en los precios de la gasolina y riesgos de escasez de combustible. ¿Cómo se le puede explicar al votante estadounidense común por qué el lema Estados Unidos primero, que antes se escuchaba en la política de Medio Oriente, por ahora solo se traduce en un aumento de precios en las gasolineras y aeropuertos estadounidenses? Bueno, ese es el mayor problema. Por eso dije que Trump está obligado a resolver esto en un mes y en 2 meses empezar a bajar el precio de la gasolina. Porque es difícil explicarle a una persona en Iowa o en Montana que llega del trabajo y al pasar por la gasolinera de repente paga 1 vez y media más de lo que pagaba antes. Él no entiende eso, porque eso afecta a su tractor y al costo de su trigo que luego transporta a la ciudad usando gasolina o lo que sea. O sea, eso se come sus ganancias y se ve obligado a ganar mucho menos. Tengo unos conocidos que tienen una empresa con camiones pesados grandes, ¿sí? Dicen que ya llevan 2 meses trabajando sin ganancias. Siguen trabajando y no aumentan nada porque esperan que esto termine. Y dijeron, 1 mes, 2, 3, todavía podremos trabajar sin ganancias, ¿sí? Pero después tendremos que o detenernos o aumentar los precios. Entonces, todos necesitan que esto termine. Todos estaban dispuestos a aguantar, a soportar y todo eso. Pero la vida dentro del país es más importante para la gente que algo tan lejano. Él prometió primero acabar con las bombas atómicas con Israel, luego algo más, después con Estados Unidos. Bueno, al granjero en Iowa no le importa mucho lo que prometió Irán. Para eso elige a un presidente, para que el presidente piense en ese asunto. Pero en algún momento, cuando 2 veces por semana la gente ve que paga más en la gasolinera y luego va con su esposa a comprar víveres el domingo y se da cuenta de que pagaron 1 vez y media más que el domingo pasado, eso les molesta. Ese es el momento, me parece, como dicen por ahí, cuando el bolsillo termina imponiéndose. Sí. Siempre gana. El bolsillo siempre se impone. Pero al mismo tiempo empecé con un tema. También está la publicación de The Wall Street Journal, que informa que la deuda pública de Estados Unidos al 31 de marzo de 2006 superó el 100% del PIB. Y aquí también llegamos a esta misma pregunta lógica, me parece. ¿No corre entonces la administración de Trump el riesgo de repetir los errores de administraciones anteriores cuando la ambición externa o geopolítica simplemente llevaba a consecuencias incontrolables? Bueno, en el contexto actual, por ejemplo, al aumento de la deuda. Sí, estoy absolutamente de acuerdo con esta conclusión. Wall Street Journal, porque al resolver un problema, como se dice, nosotros mismos nos creamos muchos otros. Otra cosa es que, de nuevo, desde mi punto de vista, y yo no soy un agricultor en Iowa, desde mi punto de vista, lo que estaba pasando allí, en Irán, podría haberse convertido en un problema tan grande que era necesario resolverlo sí o sí, incluso al precio de lo que está pasando ahora. Pero ahora hay que terminarla. Y o nos detenemos o decimos, ok, cumplimos, detuvimos a Irán por 10 años, decidiremos qué hacer dentro de 10 años y ahora nos ocupamos de nuestros propios asuntos. Cuando Trump promete revelar información sobre ovnis, ¿no le parece que de esa manera simplemente intenta desviar la atención de los problemas internos? No. Nadie va a escapar de los problemas internos, nada va a pesar más que el precio de la gasolina y de los productos básicos. Eso no. No. Los ovnis no van a servir como opio para el pueblo. Para concluir su opinión sobre, si se puede llamar así, el resentimiento de Trump, pero vemos las consecuencias. Él como que promete que va a retirar las tropas estadounidenses de Alemania, Italia y España. Al mismo tiempo lo justifica diciendo que esos países no ayudaron a Estados Unidos en la operación en Irán. Basándonos en su declaración, ¿qué tan clásico es este método de Trump? Es decir, poner a prueba a los aliados. Y bueno, disculpen, sin ofender a nadie, es solo para hablar, ¿verdad? ¿O realmente es una revaluación estratégica de la presencia y un plan real? Saben, intenté entenderlo y hasta le hice estas preguntas a la inteligencia artificial de diferentes maneras.
¿Y qué tiene de malo para Alemania e Italia que se vaya a la mitad de ahí? En realidad él ni siquiera planea dejar a nadie, ¿verdad? Piensa llevarse a la mitad. En general, la concepción de Estados Unidos ha cambiado. Lo que antes se llamaba la doctrina Monroe, ahora Trump la llamó Don Roe, o sea, Donald Roe, ¿verdad? Y esto es un cambio de enfoque del continente europeo al mundo más cercano, por así decirlo, que nos rodea, es decir, América Latina. Y digamos, esto es algo rutinario y así debía ser una reducción en la cantidad. ¿Cuántos tenemos ahí estacionados? 70, 80, 90 mil personas tenemos en Alemania. ¿Para qué? Bueno, ¿para qué? Si al menos ellos nos pagaran por eso, lo entendería, ¿sí? Bueno, está bien, seríamos mercenarios, pero así estamos gastando nuestro propio dinero. ¿Para qué? Entonces, para proteger, bueno, está claro que estamos protegiendo. Protegemos lo nuestro, nuestros barcos, nuestras rutas y, digamos, proyectamos nuestro poder y todo lo demás. Todo eso está claro. Pero no entiendo de qué manera vamos a castigar a Italia quitando, digamos, hay 20 o 30 mil soldados ahí, si quitamos, digamos, 15 mil de ellos de Italia. Por eso probablemente sea una desventaja, sí. Bueno, ahí cerca de nuestras bases hay pequeños pueblos que en general comen, beben y ganan dinero porque ahí están los soldados estadounidenses. Entiendo que son un par de miles de millones, ¿no? Pero en principio no entiendo qué tendría de malo para Italia. Tal vez pase algo malo, tal vez por eso Trump quiere lograr que ellos realmente den el 5%, o sea, eso que supuestamente prometieron, dar el 5% de su PIB para defensa. Ah, porque, no sé, bueno, se lo llevaron y luego ¿qué? No. Por otro lado, si lo analizamos, la Unión Europea está perdiendo gradualmente dos factores. El primero fue económico en su momento, es decir, eran los recursos energéticos baratos de la Federación Rusa. El segundo, que es lo que estamos observando ahora, es la seguridad. La seguridad que fue proporcionada por los Estados Unidos de América y en esencia eso es lo que sostuvo el éxito financiero de Europa durante décadas. En Inglaterra hay enormes reservas de petróleo en el mar, enormes. Noruega nada en petróleo, Dinamarca nada en petróleo. En Noruega, de hecho, por así decirlo, llegó el comunismo porque ahí les pagan a la gente la mitad de todos los gastos, o sea, no tienes que pagar por nada. Por eso la vida ahí se volvió aburrida y monótona, nadie se va de ahí, nadie va para allá, aburrido, gris, por así decirlo, etcétera. Pero al menos no les falta nada. Entonces, en Inglaterra hay enormes reservas de petróleo. ¿No las explotan? No sé, tal vez los sobornaron los jeques, tal vez Rusia, tal vez todos se volvieron locos o tal vez algo más. Entonces, en otras palabras, no quieren energía barata, quieren ser dependientes de Rusia y comprar energía cara. ¿Por qué? No lo sé. Amigos, si ustedes saben, escriban en los comentarios por qué. León Weinstein fue el invitado de este programa. León, muchas gracias por la conversación, por su visión. Hasta la próxima en nuestro proyecto Politeca. Adiós.